En cuenta, un tráiler choca contra un paredón en el kilómetro 4 de la ruta al Atlántico, esto en la zona 18. Atención, hay congestionamiento severo. También reportan un derrumbe que obstruye el paso entre Huehuetenango y Cuatro Caminos. Esto sucedió en horas de la madrugada y está de alguna manera obstruyendo el paso para la gente de Huehuetenango. Tómelo en cuenta, por supuesto. Nosotros seguimos y abrimos este bloque con más noticias. Siempre hablamos también de algunas otras cosas que ocurren en el mundo. Lo tenemos para usted. Bueno, interesante esta información porque arqueólogos israelíes han anunciado el hallazgo de un antiguo medallón. Es una moneda de oro con inscripciones judías, religiosas y símbolos cercanos al viejo muro de la ciudad. Los expertos de la Universidad Hebrea de Jerusalén mostraron el pendiente de oro en una conferencia a los periodistas de aquel país. Se estima que la medalla es del siglo VI o VII después de Cristo, durante la época bizantina, algo poco común de hallar, dicen los expertos. Además, la medalla sería una de las evidencias de la huida de muchos judíos tras la destrucción romana de Jerusalén, algo que podría aclarar varios episodios de la historia de Medio Oriente. Encuentran medallón de los primeros cristianos y fue exhibido en Israel. Interesante noticia, vuelta de página, hablamos de economía y le damos los buenos días, como todos los días, a Mónica Abando, que nos presenta temas muy interesantes. Muy buenos días, a Viva la Mañana. Los expertos en inversiones EFG International con sede en Suiza se encuentran visitando Latinoamérica debido a que en los últimos 10 años presenta un crecimiento importante, como se indicó en el foro económico que realiza en Guatemala, Colombia y Perú. Estos expertos señalaron que China, uno de los mayores consumidores de commodities, ya ha tomado la decisión de bajar la importación, ser más eficiente y realmente en la creación de un mercado interno. El ciclo anterior fue un ciclo que fue propulsado anteriormente por los commodities y los precios de estos, pero el mundo va hacia una evolución o una transformación de un valor agregado adicional. Todo lo que es producción, maquinaria, tecnología, como la parte textilera que podría aprovechar Guatemala. En información financiera, el tipo de cambio es 7.92 y el euro 10.55. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión está en el lugar correcto. Bueno, gracias Mónica. La información económica como todas las mañanas. Seguimos observando las páginas de Prensa Libre, pues trae más información. Y tenemos noticias importantes. Ven época para unidad en un foro que se realiza donde participan varios políticos referentes de muchas ciudades importantes de Latinoamérica. Hablaron sobre este interesante tema en este foro. Hay otras noticias también. Y ahí la tenemos en pantalla para que usted lo analice. Enviado 5 años a prisión. Tenemos este caso que seguimos muy de cerca de qué es lo que está sucediendo con el tribunal que absuelve a otro acusado, pero al que vemos en fotografía sí lo envían a prisión. En otros temas bien relevantes, Estados Unidos deporta a recluso fugado. Evadió la cárcel a través de túnel, enfrenta otro proceso en el juzgado de Escuintla por evasión y se habla también de una fuga masiva. Bueno, la ex viceministra Tamara Obispo recuperó su libertad después de pagar una fianza de 2.000 quetzales. Esto lo habíamos anticipado ayer, pero según sindicalistas del sector del área de salud, la exfuncionaria va a ser reubicada en el área de salud de Guatemala Central, situación que fue rechazada por los salubristas porque debemos recordar los incidentes que se generaron este fin de semana en el interior del país con ella, su guardaespaldas, los hijos que lo estaban acompañando, por supuesto, en este recorrido que estaban haciendo, y esto generó la destitución inmediata por parte del presidente de la República, y los salubristas no entienden cómo se puede reubicar a esta persona otra vez en el ministerio. En el área de salud Guatemala Central, exactamente, se está llevando a cabo la Asamblea Extraordinaria de Trabajadores de Salud. Me acompaña una sindicalista del Hospital General San Juan de Dios que nos va a comentar pues sobre los rumores de que reubicarán a la viceministra en esta área. Pues nosotros como salubristas preocupados porque entonces
Al hacer eso quiere decir que lo que manda el señor presidente no se va a cumplir. Y hay más de 200 denuncias, unas de esas están ya en el Ministerio Público. Por lo que nosotros sí exigimos, la posición del sindicato es exigirle al ministro que la destituya inmediatamente y no aceptamos ninguna reubicación ni nada de eso porque consideramos que sería el colmo de los colmos. El último consejo técnico que hubo acá en el área, la directora Eliana Rabanales hizo el conocimiento de todos los directores de los distritos, que la señora ex viceministra, ¿verdad?, va a ser reinstalada acá en el área de salud Guatemala Central como gerente de provisión de los servicios. Me dirigí a la directora del área Guatemala Central, quien no quiso responder sobre el tema. Por eso llegué hasta el Ministerio de Salud, donde el vocero negó la reubicación de la exministra. La ex viceministra fue destituida por parte del señor presidente, por un acuerdo gubernativo, y también la ley del servicio civil te prohíbe y te inhabilita cuando sos despedido por ser contratado durante 3 años en cualquier puesto del Estado. Y familiares de las víctimas que murieron en 3 expendios de bebidas alcohólicas el sábado, esto en San José, Nacahuil, piensan que agentes de la Policía Nacional Civil participaron en este crimen. Mientras tanto, el viceministro de Seguridad, Eddie Juárez, sostiene la hipótesis de que fueron pandilleros quienes perpetraron esta masacre. Los familiares de los 11 hombres que murieron en San José, Nacahuil, insistieron en culpar a agentes de la Policía Nacional Civil del ataque armado. Una patrulla recorrió el área pocos minutos antes del múltiple crimen. Así lo aseguraron en un conversatorio organizado por el Partido Libertad Democrática Renovada. Los familiares pidieron se les explicara por qué la policía no regresó cuando iniciaron los disparos. Si fuera de verdad policías, se hubieran regresado cuando oyeron los disparos, porque los disparos no fue solo uno, se escuchó en toda la aldea. ¿Y por qué ellos no regresaron? Porque son ellos mismos los que iban ahí. El plan que les pagaron, por eso hicieron eso, porque la policía ahorita les pagan, ya hacen una cosa, mientras que uno le dice, tenga el dinero, hágame tal cosa, vaya a investigarme eso, vaya, eso es lo que tienen, ya no son policías de verdad. Otra mujer aseveró que la policía intentó extorsionar a quienes se encontraban en las ventas de licor esa noche. Mi esposo falleció ahí y mi hermano. Y lo que dijeron que era una radiopatrulla llegó pidiendo los papeles. Que pasó en una tienda primero pidiendo 500 quetzales. De acuerdo con Eddie Juárez, viceministro de Seguridad, la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil recibió una llamada anónima el sábado, alertando de posibles sucesos en una comunidad de Chinautla o San Pedro Ayampuc. Tomamos ciertas acciones con unidades para cubrir la ruta. Tienen las personas, los dolientes tienen pues toda la razón de sospechar de que el por qué tan rápido después de que sale una unidad policial se comete este ilícito. Nosotros mantenemos la hipótesis primaria que es un asunto de pandillas contra ciudadanos del lugar. Sin embargo, admitió las fallas de las fuerzas de seguridad. No fue suficiente el actuar que hicimos para prevenir, que es lo que más interesa, prevenir, porque pudimos haberlo evitado si hubiéramos tenido una información más exacta y más precisa del lugar donde era. Por otra parte, el Observatorio de Pueblos Indígenas expresó su preocupación y pidió a las autoridades resolver el caso lo más pronto posible. Nosotros creemos que es necesario, es urgente aclarar esta masacre porque vemos que en Guatemala hay una criminalización de los derechos del colectivo de los pueblos indígenas. Hoy tenemos más información. Josefina Guzmán fue detenida en la torre de tribunales cuando agentes investigadores de la Policía Nacional Civil le encontraron droga, varios chips para celulares que serían entregados a privados de libertad que están siendo investigados. Esto indudablemente forma parte de una serie de delitos que comienzan a sumarse a esta investigación que ya se está realizando. Una bolsa de marihuana, chips de teléfono y un proyectil de arma de fuego incautaron los agentes de la División Especial de Investigación de la Policía Nacional Civil, después de revisar a una mujer que se encontraba en el nivel 14 de Torre de Tribunales. El agente investigador dio los detalles sin aparecer en cámara, para no revelar su identidad por seguridad. Fue aprehendida la señora Josefina Guzmán, de 27 años. Ella portaba dentro de una cartera un aproximado de 2 onzas.
6:37, tenemos más noticias para ustedes. La ley de celulares quedará pendiente como único tema de discusión para el próximo martes y según el presidente de la Comisión de Transporte, de momento no hay enmiendas de fondo y solo hubo reducción de algunas penas que fueron consideradas por los jefes de bloque. Los congresistas todos ya se estaban yendo del pleno y no nos queríamos arriesgar nosotros a que nos quedáramos sin votos. Entonces, el martes, la primera ley, la última ley que se va a conocer del consenso es la ley de celulares. Si abrimos a las 3, para las 4 de la tarde, nosotros ya vamos a tener una ley aprobada. Hay 5 o 6 enmiendas y vayan a verlas. Son de forma, no son de fondo. Son que se cambiaron letras o palabritas en el texto. Y la única grande que hay, teníamos una pena de 8 a 20 años. Y los jefes de bloque consideraron que era exagerada para el delito. Entonces la bajamos de 6 a 10. Y ese es el único cambio enorme que ustedes van a ver en la ley. Siguiendo con la información, la familia del estudiante Leonel Alejandro Guillén Sosa fue invitada a observar el homenaje póstumo que estudiantes de distintos establecimientos educativos realizaban en las instalaciones de la Brigada Mariscal Zavala y que forman parte de las actividades de independencia de Centroamérica. La madre del excomandante de guerra y estudiante distinguido del Colegio San Sebastián manifestó que es un honor que la muerte de su hijo por defender a un desconocido no pase desapercibida. Cree que la ley contra el robo de celulares ya debería de existir, pero que los ciudadanos deben anteponer primero la integridad personal. No deben comprar ni permitir los artículos robados, que dice lloran sangre. En otros temas, en otras noticias, la Coordinadora para la Reducción de Desastres advirtió sobre el peligro al que están expuestos los alumnos que reciben clases en 19 centros educativos del departamento de Guatemala, los cuales temen podrían colapsar con estas copiosas lluvias. El 5% de las escuelas públicas están en riesgo alto, según un informe dado a conocer por la Conred. Alejandro Maldonado aseguró que luego de una revisión, el 65% de los centros escolares necesitan remozamiento. Sin embargo, el 35% de estos centros educativos deben ser evacuados por peligros ante posibles sismos o lluvias. En los que están en alto riesgo, definitivamente no es recomendable que tengamos niños trabajando, estudiando en estos lugares. Ahora, evidentemente, hay medidas que se pueden implementar dependiendo de cuál de las amenazas es de las que estamos hablando, porque evidentemente nuestro objetivo número uno es proteger la vida de las personas y principalmente la vida de los niños. Tomar las medidas adecuadas. Nosotros cuando recibimos la solicitud de estas 55 evaluaciones que lo solicitó el Ministerio de Educación, nosotros le trasladamos el resultado directamente al Ministerio de Educación. ¿Cuándo fue ese resultado? ¿Desde cuándo tenía el Ministerio de Educación? Estos son los que hemos realizado en los últimos años, ¿verdad? Son 55 evaluaciones que se han realizado, o sea que varían en tiempo. El viceministro de Educación dijo desconocer esa información y que los niños en las escuelas en peligro serán reubicados durante los próximos días. En este caso, esta es la primera información que tenemos por parte de la Conred. Son 19 establecimientos que ellos dicen. ¿Ustedes ya se han acercado? ¿Cuándo recibieron el informe de Conred? Bueno, ahorita fue la primera vez que se recibió el informe de Conred. Nosotros ya nos quedamos de reunir con ellos para poder accionar y sacar a los jóvenes en riesgo. Y de acuerdo al listado presentado por la Conred, hay 19 escuelas en alto riesgo de colapsar. Esto ocurre en San Miguel Petapa, la Escuela Nacional Villahermosa, la número 673 en Vista Hermosa y la Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Papaljá. En varios lugares, como estamos observando, sí se encuentra este deterioro en la mayoría de los establecimientos educativos. En San Pedro Ayampuc, la Escuela Llanos de Santa María, la Escuela Altos de Santa María, la Escuela Moisés Cisneros y el Instituto Básico por Cooperativa. En Villanueva, el Colegio IMB, ubicado en la carretera al Pacífico, y el Colegio Cristiano Roca Eterna. Mientras que en el municipio de Guatemala, los centros educativos en riesgo son la Escuela República de Ecuador en la zona 5, la Escuela Justo Rufino Barrios en la zona 21, y también está otra escuela, la Santa Luisa, ubicada en la zona 3, entre el Barranco y el Puente del Incienso, y el Instituto Rafael Akeche en la zona 1. Esto es lo que está pasando entonces, y son algunos de los tantos establecimientos